Buenas tardes, jóvenes, con todos. Bueno, a continuación voy a compartir la pantalla para poder empezar con la clase. ¿Sí logran visualizar mi pantalla, jóvenes? Buenas tardes, Miss. Sí, Miss. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el área de matemáticas. El tema que vamos a aprender el día de hoy es referido a triángulos. En primer lugar, no tenemos que tener en cuenta que se refiere triángulo, no es un polígono de 3 lados, es decir, una porción de plano limitada por 3 segmentos unidos 2 a 2, ¿no? Por sus extremos. Los 3 segmentos que limitan el triángulo se denominan lados y los extremos de los lados vértices. En un triángulo no se consideran dos tipos de ángulos, ¿no? En este caso, interior formado por 2 lados y exterior formado por un lado y la prolongación de otro. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? A qué se refieren, pues, o si son ángulos internos o externos para poder ir desarrollándolas, ¿no? Y a continuación también vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, o tener en cuenta los elementos de un triángulo. Del triángulo, ¿no? ABC que se muestra en la figura, recordamos los siguientes elementos. Si estamos observando ahí el triángulo, ¿no? Y viendo también hay ángulos que son internos y hay ángulos que son externos. Los ángulos internos tenemos el ángulo alfa, beta y teta, ¿no? Los ángulos externos está X, Y y Z, pero para cada uno de ellos vamos a ir indicando. En los lados, o sea, tenemos lo que es el lado ABC, acá está el lado ABC, que es esto todo de acá, ¿no? De este punto vértice a otro punto vértice. Luego viene BC, está acá de B hasta la C, y luego viene de A a la C, o C a la A también. Vértices, tenemos los vértices A y B y C, ahí está, vértice A, vértice B y vértice C. Les estaba indicando también lo relacionado, lo que eran los ángulos internos, ¿no? ¿Quiénes eran? Pues el alfa, beta y teta, y los ángulos externos, X, Y y Z. Ahora, en el perímetro se va representando con la letra P, pero como vamos a ir obteniendo, se va a tener que sumar cada uno de los lados, o sea, el AB nos van a dar un valor, ¿no? Eso de ahí se va a tener que sumar con el valor del B y C y también con el A y C. Eso es el perímetro. En la clasificación de los triángulos, vamos a tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, de acuerdo a sus lados, vamos a encontrar el triángulo escaleno, ¿no? Eso de ahí quiere decir que tiene lados de diferentes medidas. Y estamos observando, ¿no? Que cada uno de los lados, por ejemplo, acá tenemos 2 líneas, acá está un serrucho y en esta parte tenemos un puntito. ¿Qué quiere decir? O sea, este lado, cada uno de esos 3 lados son diferentes. Y eso pues se conoce lo que es el triángulo escaleno. Ahora, lo que es el triángulo isósceles, ¿no? Estamos viendo, o sea, tienen 2 lados de igual medida. Si tienen 2 lados de igual medida, también van a tener 2 ángulos de igual medida, así como se va mostrando en la figura. En otras palabras, si este ángulo es un puntito a su frente, pues tenemos el ángulo teta, ¿no? Y si en este caso acá también de este lado hay un punto, a su frente va a estar el ángulo teta. Y teniendo en cuenta que esta de acá, pues es la base. Eso se conoce, pues, el triángulo isósceles. El triángulo equilátero, como indica, ¿no? X se refiere pues iguales, ¿no? O sea, sus lados van a tener que ser iguales. Si son iguales sus lados, también el ángulo van a tener que ser iguales, ¿no? Como bien sabemos, si sumamos, o sea, los ángulos interiores de un triángulo equivale pues a 180, ¿no? ¿Y qué hace? Como hay 3 ángulos, se ha dividido entre 3, pues, ¿no? 180 entre 3, y eso pues sale 60, y estamos, por eso se está ubicando en este caso de 60 grados, ¿no? Y acá presentan pues sus 3 lados de igual medida.
2, de acuerdo a sus ángulos. En el anterior hemos estado viendo de acuerdo a sus lados. Ahora vamos a ver de acuerdo a sus ángulos, ¿no? El triángulo acutángulo. Acá tenemos, en este caso, ¿no? Que todos sus ángulos internos son agudos. Quiere decir que van a tener que ser, pues, menores que 90 grados. O sea, va a tener que tomar de 1 grado hasta el ángulo 89 grados. Por eso se considera que son ángulos agudos, ¿no? En este caso, pues, los ángulos que tenemos son el ángulo alfa, beta y teta. Otro triángulo es el triángulo obtusángulo, que un ángulo interno es obtuso. A esto de acá nos indica, ¿no? Que en este caso estamos observando que el ángulo teta tenemos y eso nos indica pues que va a tener que ser mayor que 90 grados. Por eso es el ángulo obtusángulo. Otro triángulo, el triángulo rectángulo, ¿no? Tenemos que saber también, en este caso, que un ángulo interno es recto. ¿Qué quiere decir? Estamos viendo acá. Quiere decir que uno de los ángulos internos pues van a valer 90 grados. Ustedes cuando observan este pequeño cuadrado, eso equivale a decir pues 90 grados, ¿no? En vez de estar escribiendo 90 grados, se va considerando este cuadrado pequeño, porque es un ángulo interno que es recto, pues, ¿no? Y ahora de los demás vamos a tener pues cualquier ángulo, puede ser teta y lo que es alfa. Y ellos dos cuando se van a tener que sumar también tienen que ser 90 grados, porque si sumamos 90 más 90 y eso nos da 180. Y como bien sabemos, o sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta. En caso no lo tienen, vamos continuando. Propiedades de triángulo. Suma de ángulos internos y externos. Ahí tenemos, ¿no? En este caso nosotros podemos ir de lo que tengamos, ese triángulo, podemos ir prolongándolos, ¿no? Cada uno de los lados. En este caso estamos viendo, ¿no? Que tenemos los ángulos internos. ¿Quiénes son? Pues es el ángulo alfa, beta y teta. Ellos tres sumamos y va a tener que ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Si sumamos ahora los ángulos externos, el X, acá está, ¿no? El X, luego la Y y luego la Z, sumamos X más Y más Z, eso va a ser igual a ¿cuánto? 360 grados. Ya, nunca olvidarnos que la suma de los ángulos internos equivale pues a decir, siendo, ¿no? Que va a tener que ser 180 grados y la suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Otro también tenemos, ¿no? Otra propiedad ahí tenemos, ¿no? En este caso, ¿qué va a suceder? Que el ángulo externo que se encuentra, o sea, X, va a tener que ser igual a ¿quién? A la suma del ángulo alfa, ¿no? Se va a tener que sumar con el ángulo teta. Pero hay que no olvidarnos, ¿no? En este caso, al lado de este ángulo X, no tiene que haber ningún ángulo para que pueda cumplir, ¿no? Esta propiedad. Si en caso encontraran un ángulo, pues no van a tener que aplicar esta propiedad, ¿no? Si en caso hay, pues tendrían que aplicar la suma de los ángulos, ¿no? Internos, que eso va a ser igual a 180 grados. Seguimos con las propiedades. En este caso estamos observando lo que es la figura de la mariposa, ¿no? Que si sumamos, ¿no? En este caso los ángulos, ¿no? Del lado izquierdo, que son internos, va a tener que ser igual a la suma de los ángulos internos, ¿no? Del lado derecho. Y tiene que tener esa forma para poder ir desarrollando y utilizando esa propiedad. Ya hasta ahora estamos viendo recién la parte teórica, ¿no? Lo que es referido a los triángulos. Estamos viendo lo que son las propiedades.
Ahí también estamos observando otra propiedad, en este caso pues es del pantalón, ¿no? Que le conocen como el pantalón. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Que vamos a tener que sumar esos tres ángulos internos y lo vamos a igualar al ángulo externo, o el ángulo externo va a ser igual a la suma de los tres ángulos internos. Otra propiedad es del pescadito, ¿no? Estamos viendo, o sea, sumamos, en este caso nos indica que si sumamos estos ángulos internos, o sea, tanto de lo que es la cabeza y la cola, sumando, ¿no? Esa figura del pescado, esos ángulos que es M y N, sumamos, va a tener que ser igual a los que son de la aleta. En este caso, pues tenemos X y Y. Y acá también podemos decir lo contrario, sumando X más Y va a ser igual a quién, a M más N. Finalmente la otra propiedad, o parece que es el penúltimo, igual, ¿no? Acá tenemos que tener este esquema. O sea, tenemos dos ángulos internos, o sea, X más Y va a tener que ser igual a la suma de estos dos ángulos, M más N. Y otro tenemos acá también, en este caso, ya va a tener que ser 180 grados más el ángulo X, ¿no? Que es el interno, lo vamos a igualar a la suma de los dos ángulos externos, o sea, alfa más teta. Ya esas propiedades que se ha ido indicando es muy importante recordarlas para que ustedes puedan ir desarrollando y utilizando en cualquier ejercicio que se pueda ir presentando. Continuamos. Vamos a ver, ¿no? El primer ejercicio nos dice que en la figura, ¿no? Calcular X. Y ahí está la figura. Veamos, ¿no? En la resolución. Se ha vuelto a anotar, ¿no? En la figura para poder ir explicándoles qué es lo que vamos a tener que realizar. Como bien sabemos, podemos realizar quizás por el ángulo exterior o desarrollar quizás por la suma de los ángulos internos. Eso va a ser igual a 180 grados. En este caso, como vemos, ¿no? Y estamos observando que acá, por ejemplo, en este lado, nos están diciendo el ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de encontrar cuánto vale este ángulo. Igual manera, el de acá. Debemos de encontrar cuánto vale ese ángulo. ¿Y qué debemos de hacer? Sumar todos esos ángulos internos, igualar a 180 grados. Pero antes de nada, ¿no? Para la solución, lo que se realiza es lo siguiente. ¿No? Y recordar lo siguiente. Cuando ustedes tienen un ángulo, todo esto de acá, ¿no? Cuando quieren saber cuánto vale ese ángulo, pues nunca olvidarse que eso vale 180 grados. ¿No? Puede estar de esa forma, puede estar de esta manera, ¿no? O sea, esta forma, o también puede estar de esta manera, ya va a depender de qué forma, pero nunca olvidarnos que todo así, como si fuera una media circunferencia, eso pues equivale a decir, ¿no? El ángulo vale 180 grados. Y eso también lo sabemos, ¿no? Quizás en la regla del transportador, ahí nos indica también. No sé si se han observado, han percatado, ahí hay valores, ¿no? Que nos dan. Empieza desde el 0, de ahí viene el 10, así, ¿no? 10, 20, 30 y así, que va llegando hasta 180. Si empezaron, por ejemplo, en este lado 0, ¿no? El que sigue va a estar 10, ¿no? Y el que sigue así sucesivamente se va a dar vuelta y acá el último va a tener que ser 180 grados. Yo sé que por ahí quizás ya se recordaron, ¿no? Cómo es esa la regla del transportador. Y eso es lo que tienen que aplicar acá para la solución de este ejercicio, que es lo que estoy queriendo decir, que todo este ángulo ustedes van a decir, ¿no? Si no alcanza, pues ustedes tienen que prolongar. ¿Qué van a decir? Que todo eso vale 180 grados.
Y para poder encontrar cuánto vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que restar 180 grados menos 140 grados. ¿Y eso cuánto sale? Si restamos 180 grados menos 140 grados, esto de acá, jóvenes, va a salirnos 40 grados. Lo mismo va a suceder en esto de acá. Todo eso también va a valer 180 grados. Pero como bien sabemos, no tan solo nos dice X, entonces, ¿qué vamos a decir? Que acá vamos a poner 180 grados, que es lo que hemos hecho, pues. Y vamos a tener que restar ¿con quién? Con X. Eso es el valor de ese ángulo. Y ahí está, ¿no? Ya, bueno, voy a borrarlo, explicando una vez que ya les haya explicado. Ahí está lo que he escrito, igual acá, lo que se visualice. Ahí está. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo único que nos queda es sumar este ángulo, o sea, esto de acá. Sumamos más esto de ahí y luego ¿con quién? Con esto de acá. Vamos a tener que sumar, ¿no? Y en ese caso, pues, ¿cuánto saldrá? ¿No? Recordarse, suma, o sea, suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Y ahí está. Les dije, sumamos 60, ahí está 60. Luego les dije 40, ahí está 40. Y luego se suma con 180 menos X, ahí está escrito. Acá están los valores que he ido resaltándoles. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Y una de las propiedades decía lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo, cualesquiera, acá voy a tener un ángulo, por ejemplo, que sea A, acá el ángulo B, en este caso el ángulo C, se va a sumar el ángulo A más el ángulo B, luego lo sumo, más el ángulo C, y eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Ya, si yo lo he escrito así, es para no olvidarnos, para recordar esa propiedad. Que hay una de las propiedades indicaba, cuando ustedes sumen los ángulos interiores, ¿no? Eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Y ahí está, es lo que hemos ido diciendo. Y ahí está ese 180 grados. Se ha ido igualando. Y lo único que nos va a quedar a continuación es desarrollar. Ángulo con ángulo y la variable dejar a un lado. En este caso 60 más 40. Eso vale 100. Luego viene menos X. Este 180 baja, ahora este que está sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería menos 180. Este lado bajamos 100 menos X, ahí está tal como está. Ahora 180 menos 180, eso sale 0. Luego, ¿qué hacemos? Ya nunca olvidarse que la variable, o sea, sus signos debe de estar positivo, pero estamos observando cómo es negativo, entonces lo llevamos al otro lado, que sería 0 más X, eso pues sale X. Y acá nos va a quedar 100. Y estamos encontrando que ese valor de X vale 100 grados. No sé si hasta ahí tienen alguna duda en la solución del ejercicio, jóvenes. Antes de ir continuando, consulten si tienen dudas. Vamos a ir continuando. Con otro ejercicio nos dice calcular teta. Tenemos a continuación la siguiente figura, ¿no? Que ahí en este caso tenemos ángulos internos que está a 62 grados y 20 grados. Y el ángulo externo que es el ángulo teta. Y tenemos que recordar acá
Había una de las propiedades que ahí se había ido indicando y por eso les he puesto recordar. Se considera recordar, porque ya le hemos visto esta propiedad. ¿No? Como ya lo hemos visto, esta propiedad, lo único que nos queda es recordar. ¿Y qué dice? Pues que ese ángulo exterior que está, lo vamos a igualar ¿con quién? A la suma de esos dos ángulos, que es alfa más t. Y es lo mismo que vamos a hacer en esta figura que nos está pidiendo calcular el valor de teta. ¿Qué vamos a decir? Según la figura que nos piden, hallamos. ¿Qué hacemos? Pues podemos sumar estos dos ángulos internos, ahí está, ¿no? 62 más 20 es igual a teta. O también yo puedo ir indicando de esta manera. Puedo decir también que el ángulo teta va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos dos ángulos, que sería 62 más 20. ¿No? Bien puedo empezar con el ángulo teta o quizás después. Lo importante es que deben ir considerando. Lo que hacemos, sumamos 62 más 20, eso nos sale 82 y eso es igual al ángulo teta y es lo que nos están pidiendo calcular. Si no nos vemos recordado la propiedad, no hemos podido desarrollar. Por ejemplo, este ejercicio podemos desarrollar de otra manera también. Quizás hay algunos, yo no me acuerdo, ¿no? Esa propiedad, ¿cómo voy a desarrollar? Yo quizás me acuerdo de otra manera. Igual, desarrollenlas. Y ahorita yo voy a desarrollar por otra manera. Y voy a graficarlo nuevamente. Quizás no va a salir tan exacto, pero ya la intención vale y se va a visualizar de cómo está el gráfico. Acá tengo teta. Acá está 62. Y acá tengo 20 grados. Quizás yo me acuerdo, ¿no? Una de las propiedades que dice del transportador, por ejemplo, que todo esto de acá, ¿cuánto vale? Vale 180 grados. ¿Para qué voy a hacer? Para poder encontrar este valor. Y ese valor, acá nomás lo voy a escribir, que sería 180 grados menos el ángulo teta. 180 grados menos el ángulo teta. Y lo que hacemos, ¿no? A continuación, o quizás yo me acuerdo esta propiedad que yo en el ejemplo anterior, yo les he escrito incluso, les hice su figura grande, este triángulo. Indiqué, por ejemplo, yo tengo el ángulo A, en este caso el ángulo B, el ángulo C. ¿Qué hago? Sumo el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. Eso yo lo sé, quizás. Es una propiedad ya general de lo que es de triángulos. Y debo recordar también, ¿no? Teniendo en cuenta eso, vamos a realizar acá. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar, en este caso, el número 62. Lo voy a sumar más el ángulo 20 grados. Y sumo todavía más ¿quién? De lo que acá está escrito de rojo, 180 grados menos teta, que sería 180 grados menos teta. Y ese es igual a 180 grados. Es lo que nos dice. Sumen todos los ángulos internos y eso pues es igual a 180 grados. ¿Qué hago luego? 62 más 20, eso sale pues 82. Luego, ¿qué hago?
Luego lo resto menos teta. Va a ser igual. Ese 180 grados va a bajar. Y el otro que me falta todavía va a pasar al otro lado a restar, que sería menos 180 grados. Y obtendría acá lo siguiente, 62 menos teta. Eso es igual a ¿cuánto? Pues a 0. Y yo les dije, cualquier ángulo o cualquier variable que pueda ser, delante debe estar el signo positivo y estamos observando que es negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos acá 82 y al otro lado va a pasar a sumar y tendríamos 0 más teta, nos va a salir teta. ¿Y cuánto nos está saliendo el ángulo teta? Es 82. Y este valor que hemos encontrado, ¿no es lo mismo que decir? ¿Ellos dos no son iguales? Sí son iguales. Y observen, hemos hecho más procedimiento, más pasos para poder encontrar la respuesta. Pero ¿qué ha sucedido cuando ya sabemos la propiedad? Hemos hecho unos cuantos pasitos y encontramos la solución. ¿No? Para ello, por eso es importante no saber las propiedades. O sea, de desarrollar sí podemos desarrollarlas, pero ¿qué sucede? Estamos utilizando más tiempo. Y lo que nosotros debemos de tener en cuenta y realizar es utilizar menos tiempo en la solución de las matemáticas. No sé si hasta ahí lograron entender o tienen alguna duda, ¿no? En este caso les estoy explicando con 2 métodos, ¿no? Para la solución de este ejercicio. Pero es más fácil de desarrollar cuando sabemos las propiedades. Ya lo desarrollamos, tan solo en este caso hemos hecho 2 procedimientos y encontramos la respuesta. ¿Qué ha sucedido con el otro método? Hemos tenido que utilizar 1, 2, 3, 4 pasos todavía para poder encontrar la respuesta. ¿No? Entonces, en este caso, pues mejor, más fácil utilizar la propiedad. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la solución de otro ejercicio. 3. Nos dice determinar X, o calcular X, o encontrar X. Es lo que nos está indicando, ¿no? Veamos en la resolución. Cuando ustedes tienen esa figura, ¿no? En este caso, mira, observamos. Voy a exponer. No lo he considerado, creo. Ya. Acá nosotros hemos visto o hemos estado viendo, no sé si se acuerdan de la figura, por acá no voy a escribir. Yo les dije, esa es la propiedad del pantalón, les dije. ¿Sí se acuerdan? No sé si se acuerdan, estuvo así. Y había acá ángulo, acá también ángulo, y acá también ángulo, y acá en el exterior también había ángulo. En este exterior pues era X, ¿no? Y dentro de ellos pues estaba el alfa, beta y teta. ¿No? Cuando tenemos, en este caso tenemos 2 formas del método del pantalón. Pero antes de nada, antes de ir desarrollándolas, vamos a ir completándolas. Como bien sabemos, esta de acá, por ejemplo, acá falta completar el ángulo. Ahí el ángulo va a valer 80 grados. ¿Por qué? Si yo todo esto de acá voy a sumar 80 más 100, ¿cuánto sale? Pues 180 y está cumpliendo la propiedad. ¿No? En este caso vamos a ir desarrollando por partes. Primera parte, vamos, ahí está, yo lo he sacado, lo he separado, es la primera parte que vamos a tener que desarrollar. En este caso es esto de acá. Lo que estoy resaltando, eso de ahí, lo he sacado acá. Ustedes pueden ir así sacando por pedacitos, como si fuera un rompecabezas. ¿Para qué? Para que puedan aplicar esta propiedad que yo le he graficado. ¿Qué les he dicho? O sea, la propiedad nos dice el ángulo exterior que está va a ser igual a ¿quién? A la suma de esos 3 ángulos. Y es lo que vamos a realizar ahí. ¿No? Puedo sumar los ángulos, en este caso A,
más B y más X, ahí están los tres ángulos, igual a ¿cuánto? A 120, que es el ángulo exterior. Y eso le estamos considerando que va a ser nuestra primera ecuación. Ahora vamos a desarrollar o sacar o desglosar el otro. Esto de acá. Ya el más grandecito. Esto de acá. Y ahí está. Ahí está la figura. Pero ¿qué me falta completar? En esta parte el ángulo debe de indicarnos cuánto vale. Para ello nosotros tenemos que considerar su valor, ¿no? Y estamos viendo acá. Sumamos el ángulo A más el ángulo A, nos va a salir 2A. Y luego, ¿qué vamos a sumar? Este ángulo. El ángulo B más B, 2B. ¿Y qué vamos a indicar? Igual que la anterior propiedad del pantalón, también vamos a aplicar ahí. Vamos a decir que 2A más 2B más 80, eso va a ser igual a 120. ¿Qué hacemos luego? Este 80 que estaba sumando va a pasar al otro lado a restar, que tendríamos 2A más 2B va a ser igual a ¿quién? A 120 menos 80. Desarrollando vamos a tener 2A más 2B va a ser igual a ¿quién? 120 menos 80 sale 40. ¿Y qué voy a hacer luego? Que todos ellos vamos a dividirlo entre 2. Y vamos a encontrar lo siguiente. 2A entre 2 nos va a salir A. 2B entre 2 nos sale B. Y 40 entre 2 nos sale 20. Y todo esto lo voy a decir que va a ser la ecuación 2. ¿Qué voy a realizar luego? Obsérvenme. Por ejemplo, en mi ecuación 1 tengo que A más B. Y yo ya encontré cuánto vale A más B. ¿Cuánto vale? Vale 20. Yo lo puedo ir reemplazando ahí. La ecuación 2 lo puedo reemplazar en la ecuación 1. Y es lo que vamos a hacer. La ecuación 2 reemplazamos en la ecuación 1. La ecuación 1 que tenemos, A más B más X es igual a 120. Y sabemos que A más B vale 20. ¿No? Ponemos 20 más X va a ser igual a 120. Ahora, este 20 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería 120 menos 20. Y vamos a ir indicando que X va a ser igual a 100. Y eso sería la respuesta. ¿Por qué tan solo nos está pidiendo encontrar cuánto vale X? De esa manera se va desarrollando, ¿no? Cuando tienen esa figura. Posiblemente, no necesaria así nomás, puede haber, ¿no? En este caso quizás otra figurita más también. Ay, pero igual, ya tratar de sacar por pedacitos. ¿Para qué? Para poder armar nuestras ecuaciones. Y de esa manera ir encontrando pues la solución, ¿no? No sé si hasta ahí tienen alguna duda en la solución de este tercer ejercicio o no tienen ninguna duda para ir continuando con la solución de otros ejercicios. Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar. Vamos a ver el ejercicio 4, nos dice calcular M, y ahí estamos teniendo, ¿no? En este caso, la figura del pescadito. Y pues acá lo único que nos queda es recordar, ¿no? A recordar la propiedad del pescadito. Voy a escribir. ¿No? ¿Cómo estaba pues, la figura del pescadito? Estaba de la siguiente manera. Sí puede estar o puede estar de esta manera también, jóvenes. No necesariamente como está en la figura. Puede ir girando ese pescadito. ¿Qué vamos a decir? Vamos a tener acá, por ejemplo, el ángulo X. En este lado el ángulo Y.
Acá vamos a tener el ángulo alfa. Este lado puede estar el ángulo beta. ¿Qué vamos a hacer? Pues sumamos los ángulos internos. Puede ser los ángulos externos. Ya por cualquiera empezamos. Vamos a decir que sumamos los ángulos alfa más beta. Va a ser igual a x más y. Y eso es lo que vamos a realizar, ¿no? En el ejercicio 4 que nos está indicando. Sumamos los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Tenemos m más 19 grados. Va a ser igual 32 grados más 41. Más 41 grados. M más 19 va a ser igual, acá sumamos 32 más 41, 2 más 1, 3. 3 más 4, 7. Nos está saliendo 73 grados. ¿Qué hacemos luego? Vamos a decir que M va a ser igual a 73 grados y lo vamos a restar con 19 grados. Entonces vamos a ir encontrando que el valor de M va a ser igual a ¿cuánto? En este caso vamos a restar así, pues, ¿no? 73 menos 19 grados. 3 no puedo, me voy a prestar de número 7, 10 unidades, este 3 se va a convertir ya en 13, o sea, 10 más 3 es 13. 13 menos 9, acá vamos obteniendo 4, 6 menos 1, 5. Nos saldría 54 grados. Y eso sería la respuesta. Porque nos está pidiendo calcular cuánto vale M. Ya siempre es bueno volver a leer lo que nos dice en nuestro ejercicio, ¿no? La pregunta, ¿qué tal nos hubiera dicho 2M? Quizás M medios, ¿no? Entonces tenemos que ver lo que nos va a preguntar. Continuamos con otro ejercicio 5, nos dice calcular teta y estamos viendo la siguiente figura. Veamos en la resolución, en este caso también igual, ¿no? Estamos viendo que es la figura de la mariposa, entonces tenemos que recordar, ¿no? De la propiedad de la mariposa que decía lo siguiente. Que teníamos, ¿no? Del triángulo, o sea, como si fueran sus aletas de la mariposa. Y acá vamos a tener, por ejemplo, acá el ángulo M. Acá, por ejemplo, que esté N. Acá que esté X. Y acá que esté Y. ¿Qué nos dice? ¿No? Que se suma lo que están del lado izquierdo, o sea, M más N va a ser igual a ¿quién? A X más Y. Eso es lo que vamos a usar para la solución de este ejercicio. Que sumamos, tenemos el ángulo teta, lo vamos a sumar más 47 grados. Y lo vamos a igualar 70 grados más 29 grados. Este lado no hacemos todavía nada, ¿no? Escribimos tal como está, o sea, teta más 47. Y ese es igual a ¿cuánto? 0 más 9 sería 9. Y 7 más 2 es 9. Y nos va saliendo ahí 99 grados. ¿Qué hago luego? Ese 47 que está sumando va a pasar al otro lado a restar, que sería 99
menos 47. Menos 47 grados. Y vamos a tener que el ángulo teta va a ser igual, ¿no? 9 menos 7, 2, 9 menos 4, 5. Y ahí nos va saliendo 52 grados. Y eso sería la respuesta. Como si se dan cuenta, no estamos utilizando las propiedades de lo que es del triángulo. Si en caso no hemos recordado, pues no se nos hubiera hecho bien difícil de desarrollar, ¿no?, este ejercicio que se va mostrando. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, ¿no?, en la solución de este ejercicio. Tienen que opinar, jóvenes, porque nosotros estamos teniendo en cuenta de quienes están participando, ¿no?, en la clase. Y darnos cuenta, a ver si están atentos en la clase o es que tienen alguna duda, quizás quieren alguna participación. ¿No tienen ninguna duda, jóvenes? Si en caso no lo tuvieran, vamos a continuar. Vamos a ver otro ejercicio. Y ustedes, a ver. A ver, intenten desarrollar este ejercicio. Y me van indicando la respuesta, jóvenes. A ver, tienen 2 minutos en desarrollarlas. Intenten, jóvenes, en desarrollar ese ejercicio. A ver, alguien lo está desarrollando. A ver cuánto sale, jóvenes. ¿Alguien lo ha sacado ya la respuesta? Al parecer que ninguna, en todo caso voy a desarrollarlas. En primer lugar, tenemos que recordar lo siguiente, ¿no?, que yo he estado ya escribiendo varios ejercicios. Cuando ustedes tienen un triángulo, por ejemplo, A, ¿no?, que son los ángulos internos, en este caso A, B y C, ¿qué van a hacer? Pues se va a sumar A más B más C. Eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados.
Eso es lo que vamos a aplicar a la solución de este ejercicio. Para lo cual, ¿no? En primer lugar, podemos empezar con 40 grados. Luego podemos ir a la parte superior de ese triángulo que vale 70 grados. Y luego le sumamos más 6x. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. 180 grados. 40 más 70 sumando, pues sale 110. Más 6x. Igual a ¿cuánto? 180 grados. ¿Qué hago luego? A continuación, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Acá tengo 6x. Sería en este caso 6x. Eso va a ser igual a 180 grados menos 110. Y vamos a tener lo siguiente, que 6x va a ser igual a 70 grados. ¿Qué hago luego? Ese x se va a dividir 70 entre 6. En este caso no sale una división exacta, pero ustedes tienen que saber cuál es el procedimiento, ¿no? Que sería pues acá 70 entre 6. Sería 1 por 6, 6. 7 menos 6, 1 bajo el 0. Sería 1, 1 por 6, 6. 10 menos 6, 4. El coma. Acá sería 40. Acá sería 6. 6 por 6, 36. Y me va quedando 4. ¿No? Y ahí voy teniendo que x va a ser igual a 11,666. Se va a ir repitiendo, ¿no? Y eso pues sería la respuesta, ¿no? De la solución de este ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Continuamos con el último ejercicio, que es muy similar que el anterior. ¿No? Tenemos que utilizar, ¿no? Esta propiedad que nos dice, ¿no? En la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿No? Quiere decir, pues sumamos x más y más z. Eso es igual a 180 grados. Eso aplicando, vamos a desarrollar. Tenemos ahí 2x más 2x más 6x. Eso va a ser igual a 180 grados. Sumando 2 más 2, 4 más 6, 10. X. Y ese es igual a 180 grados. ¿Qué hago luego? Ese 10 que está multiplicando va a pasar al otro lado de dividir, que sería 180 grados dividido entre 10. Y vamos a tener que X va a ser igual a 18 grados.
Y esa era la respuesta. Esto de acá no es la respuesta. ¿Qué pide? Lo que pide es 4x. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 4 y vamos a reemplazar el valor de x que nos da salir 18. Multiplicamos 4 por 8, 32, pongo 2, llevo 3, 4 por 1, 4 más 3, 7. Nos está saliendo 72 grados. Esa de ahí sí es la respuesta, ¿no? Porque estamos encontrando lo que nos está pidiendo, ¿no? Eso de ahí sería la respuesta. Bueno, jóvenes, eso sería todo, ¿no? Con respecto a la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo, ¿no? En la siguiente semana. ¿Tienen alguna pregunta quizás? Si en caso no lo tuvieran, bueno, eso sería todo, jóvenes, con la clase del día de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta Hasta luego, luego. profesor.